El imponente macizo del Monte Perdido se revela como el centro estratégico del Parque Nacional de Ordesa, situado en la provincia de Huesca. Es de la montaña que surgen las distintas formas que configuran el parque. Es ella la que, desde su presencia dominante, se encarga de organizar el territorio a través de los distintos valles que surgen de sus costados y se prolongan hacia los 4 horizontes como los formidables brazos de un gigante dormido. El valle de Ordesa y el de Añisclo, el valle de Escuaín y el de Pineta. 4 enclaves que se distribuyen por una superficie de 15.000 hectáreas, donde se da cita todo lo que es característicamente pirenaico, desde el clima a la fauna y la flora, desde la calidad de la luz hasta las formas que toma el agua al bajar por los torrentes. En el año 1988 se decide el hermanamiento entre Ordesa y el Parque Nacional de los Pirineos de Francia. El conjunto forma parte del Patrimonio Mundial desde 1997. En los parques, la naturaleza se transforma al hacerse visible para el ojo humano. La urgencia de sus criaturas, el transcurrir indiferente de los ríos, las hojas movidas por el viento, todo adquiere calidad de espectáculo, de formas y gestos construidos para un observador. Los parques nacionales son los grandes teatros de la naturaleza en los que la civilización puede por fin ver representados aquellos dramas naturales que antaño solo podía albergar en su imaginación o contemplar en las imágenes de los artistas. La naturaleza, consustancialmente ajena a lo humano, no puede alcanzar la belleza más que cuando se la organiza, cuando sus criaturas, enfocadas por el ojo de una cámara, parecen no moverse tanto por impulsos instintivos como por los dictámenes de una muy precisa coreografía. Las aves, numerosas y variadas en el Parque Nacional de Ordesa, son las únicas que logran ser a la vez observadores y objeto de observación. Sobre todo si se trata de un águila real o de un buitre leonado, cuya certera mirada acostumbra a inspeccionar desde lo alto los acontecimientos que se producen a ras de suelo, en busca de una oportunidad para seguir sobreviviendo a costa de una presa más o menos fácil. El parque se sitúa en una depresión de origen glaciar, en la que se encuentran numerosas configuraciones orográficas que muestran relieves de distintas características y no menos variada belleza. Desde el macizo de Marboré a los cañones de Añisclo y las gargantas de Escuaín. Desde el circo de Pineta a la cúspide del Monte Perdido, el Parque de Ordesa contiene un buen catálogo de paisajes pirenaicos, caracterizados siempre por su gran dosis de serenidad. Son numerosas las especies animales que encuentra en el parque su último refugio, pero a pesar de su amenazada existencia, no dejan de dominar los muy diversos sectores de esa región de los Pirineos. La vitalidad de amigos y enemigos depende por igual del mantenimiento de un delicado equilibrio
que caracteriza todo el sistema. Es por ello que la armonía parece reinar en estos valles llenos de luz y silencio, donde las mariposas más bellas de Europa tienen su especial hábitat. Una mesura que se impone incluso cuando el majestuoso quebrantahuesos se desliza sobre las praderas en un vuelo que, a pesar de su espectacular elegancia, puede muy bien terminar en un lance de muerte. El catálogo de los habitantes del parque incluye 5 especies de anfibios, 8 de reptiles, 65 tipos de aves nidificantes, así como 32 clases de mamíferos. Las aves, por más numerosas y confiadas, se dejan ver por todas partes, formando animados coloquios en las que las familias se mezclan sin demasiado respeto por las humanas clasificaciones. Es muy difícil encontrar ejemplares de bucardos o cabras montesas en las laderas de los Pirineos. Los muy escasos ejemplares restantes se esconden en los sitios más intrincados del lugar. Por el contrario, su pariente cercano, el sarrio o rebeco, abunda y se deja ver en prácticamente todas las zonas del parque. Junto a esta proliferante vida animal de tan variadas características, el parque desarrolla su lenta evolución geológica que le ha conferido la escarpada estructura que lo distingue. En él se combinan diferentes altitudes, cada una de las cuales presenta una original mixtura de elementos de la que la naturaleza saca sus formaciones más interesantes. Mientras la vida animal del parque le otorga a este un incesante movimiento, como si las mismas piedras o los árboles en los que anidan los pájaros estuvieran en ebullición, la gran diversidad de especies florales que lo pueblan le van dando toques de color cuya paleta varía según las estaciones y añade un nuevo impulso a esa efervescencia generalizada. Así como la visión del parque desde lo alto de las cumbres muestra un paisaje en el que las formas y colores parecen combinarse para formar abstracciones, si se acerca la mirada al suelo, ese tapiz que desde lo alto parece indiscriminado, estalla en una serie de explosiones individualizadas de formas y tonalidades muy diversas. Tanto la composición del parque como su origen glaciar favorecen la creación de espectaculares flujos de agua. Las cascadas son una especialidad de Ordesa, pero de entre ellas destaca la impresionante cola de caballo. El Parque Nacional de Ordesa está formado por un complicado tejido en el que intervienen los más dispares elementos. La gran mole del Monte Perdido, de más de 3.000 metros de altura, se halla en comunicación directa con los animales que a sus pies buscan alimento. Las rocas que permiten crecer las plantas en sus resquicios son las mismas que en gigantesca acumulación componen la montaña. La nieve depositada en las cumbres encontrará su camino monte abajo, formando torrentes y cascadas en un frenético encadenamiento que finalizará por bañar la tierra donde las flores tienen plantadas sus raíces. Los árboles, el musgo, los helechos y sobre todo la gran variedad floral son visitados por mariposas que con sus revoloteos parecen ser las principales encargadas de mantener la cohesión de la vasta y colorida urdimbre. Cada una de las criaturas que puebla el parque tiene su espacio particular con el que establece una relación simbiótica. Si logramos contemplarla a la distancia adecuada, nos parecerá que forma parte del terreno que la rodea. Como si una roca o un arbusto se hubiera puesto de pronto en movimiento, pero sin tener prisa por abandonar su residencia habitual. El agua y la montaña componen también un conjunto que, a pesar de su exaltada manifestación, conserva una armonía que no puede dejar de sorprender. Contemplar cómo el agua fluye torrencial entre las rocas, siempre repitiendo a pesar de su nervioso impulso el mismo camino,
nos hace pensar en la existencia de acuerdos ancestrales que forzosamente han de beneficiar a ambas partes. Maravilla, al tiempo que sobrecoge, observar cómo nunca llega a romperse el pacto por muy tensa que sea la ejecución de los acuerdos. El parque se convierte en una intrincada maquinaria cuando es contemplado en su conjunto. Pero para comprenderla, es necesario no olvidarse nunca de la multitud de minúsculos elementos que forman su delicado engranaje. A veces, los bosques se encargan de cubrir el complejo mecanismo, de esconderlo bajo un espeso manto verde formado por hayas, abetos y pino silvestre en las alturas, o sauces, abedules y fresnos en las orillas de los ríos. El río Arazas, al cruzar el parque, lo abre a otro universo. El mundo bajo el agua se transforma y deja entrever nuevas realidades que complican aún más el panorama que va a confluir a sus orillas. La existencia de ese otro mundo que se esconde bajo el agua del río nos debe convencer de que no todo lo que existe en el parque está a la vista. Hay elementos inesperados que obligan a una paciente búsqueda, como la Gruta Helada de Casteret, situada a 2.700 metros de altitud y en cuyo interior se encuentra un espectacular lago helado. El parque tiene varios rostros climáticos que se muestran según las distintas estaciones del año. Pero también se produce una dramática alternancia de humedad y temperatura entre el día y la noche, así como el régimen de los vientos varía de forma drástica entre el valle y la montaña. Estas inversiones térmicas, estos distintos impulsos del aire, son tan fundamentales como los cambios de estación para comprender las diferentes texturas visuales que el lugar nos ofrece. Ordesa, un enclave natural en el que el valle y la montaña forman una tensa combinación, está especialmente configurada para producir sorpresas, como la que nos puede deparar la súbita presencia junto al río o en el bosque de uno de los representantes más destacados de la fauna local, el jabalí. Unos 2 millones de turistas visitan el parque cada año. Los lugares más frecuentados son Torla, del lado español, y la Gavarnie, del francés. En el interior del parque existen 4 refugios de montaña, situados entre los 2.000 y los 2.600 metros de altura. También hay una gran diversidad de alojamientos en las poblaciones que lo rodean. El Parque Nacional de Ordesa, a pesar de este aluvión de visitantes, conserva sus misterios celosamente guardados, como si el flujo humano no fuera más importante que un ventarrón ocasional o el resultado del cíclico deshielo. Sus habitantes siguen su atareada conducta. El mecanismo continúa imperturbable. Nada debe cambiar para que se mantenga sin trabas el complejo equilibrio que mantiene vivo el inmenso corazón del parque. No es fácil de imaginar la complejidad de un parque nacional como el de Doñana. Y para poderse hacer una idea de sus inmensas virtudes, habría que calzarse quizá las alas de una de las miles de aves que anualmente llegan al mismo en busca de refugio. O ver con los ojos de las innumerables especies que tienen en él su único universo posible. Es por esta humana incertidumbre ante los enigmas naturales que en el corazón de una intrincada fábrica de la naturaleza que ocupa más de 50.000 hectáreas se ha situado el centro de visitantes del Acebuche, que traduce a nuestro lenguaje el sutil y equilibrado idioma del parque.
En su moderno interior, los visitantes reciben indirectamente las lecciones que imparte una de las reservas naturales más extensas e importantes de Europa, que en 1994 fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El organismo internacional consideró a Doñana como un particular ejemplo de las grandes marismas mediterráneas, un lugar en el que puede encontrarse una gran diversidad de hábitats que van desde los pantanos a los bosques, desde las playas a las lagunas. Todos estos ambientes dan cobijo a una enorme y variada fauna que no solo tiene en ellos su residencia, sino que forma parte integrante e inseparable de su particular tejido. De tal manera que ese intrincado cosmos dejaría, sin sus habitantes, de existir, de la misma forma que estos perecerían si las cualidades del espacio natural que los cobija sufrieran algún tipo de significativa variación. Pero no tan solo la mirada científica tiene su atalaya en Doñana, sino que también la religión se aposenta en sus orillas, representada por la famosa Ermita del Rocío, que cada año atrae a miles de peregrinos, los llamados rocieros, que acuden a esa vía de acceso al parque, igual que el gran número de aves migratorias ejecutan cíclicamente su vital peregrinaje a las marismas. Son más de 150 las especies de aves para las que Doñana es un lugar de paso e invernada. Aves que pasean por ese mundo acuático sus variadas vestimentas, sus formas y costumbres tan íntimamente unidas con el entorno que se diría que son las propias plantas, el agua y el lodo los que cobran vida para volar, al final del invierno, a otros y lejanos territorios. Algunas de estas especies, como el ganso común, tienen en Doñana el punto de reunión invernal más importante de todo el continente. Pero del parque natural no solo depende la vida de las aves, visitantes temporales de sus charcas y lagunas, sino que en su territorio tienen residencia permanente numerosas especies en peligro de extinción que se hallan bajo la constante vigilancia de organismos especializados en la delicada ciencia de preservar vivos los tesoros de la naturaleza. Junto a los abundantes miembros de ciertas familias animales con tendencia a proliferar, aparece la solitaria figura de algún ejemplar cuya estirpe se halla en decadencia. Como es el caso del enigmático lince, cuya vida depende de la incidencia de determinadas enfermedades, así como de la presencia de los conejos, alimento que debe compartir con diversos competidores, como el zorro. Una peculiar manera de encarar el parque de Doñana es desde la línea costera, de la que la playa de Matalascañas es elemento principal. Sus 30 kilómetros de extensión se alargan hasta Malandar, en la desembocadura del Guadalquivir. Se trata de un recorrido que muestra a lo largo del mismo los distintos ecosistemas que conforman el parque, de las playas y las dunas al monte y el matorral, pasando por las impresionantes marismas. En la playa se enfrentan dos mundos naturales irreconciliables, el océano y la tierra firme. Cada cual tiene sus propias regulaciones, pero algunas criaturas son capaces de sacar provecho de una peculiar existencia situada justo en la cambiante línea fronteriza. La vida de Doñana no se ciñe únicamente a los animales que la pueblan o la visitan, sino que todo el conjunto, un cosmos lleno de intrincadas relaciones, es como un organismo vivo y cambiante que nos ofrece rostros siempre distintos. Un caso muy peculiar de esta vitalidad de lo inerte lo ofrecen los sistemas de dunas móviles, uno de los pocos que existen en la península. Incluso en un ambiente tan inhóspito, encuentran cobijo algunos animales, mientras que otros no tienen más remedio que cruzarlo para asegurarse la supervivencia. Entre la arena, el viento y los matorrales se ejecuta una extraordinaria coreografía que cambia constantemente la forma del territorio. Desde la playa, el viento foreño arrastra la fina sílice hacia el interior, formando trenes de dunas que pueden alcanzar una anchura de hasta 8 kilómetros.
Al avance implacable de la arena se oponen momentáneamente los pinares y el sotobosque que, al ser rodeados por el empuje inexorables de las dunas, forman unas concentraciones conocidas como corrales. El ecosistema que más estabilidad presenta en el parque es el monte, que se extiende en dos sectores claramente diferenciados. El Monte Blanco, donde reinan los matorrales típicamente mediterráneos de jaras, tomillos y romeros, y el Monte Negro, territorio principal de los brezos. En su interior coexisten formas de vida diametralmente opuestas, costumbres antagónicas, seres que parecen ignorarse entre sí, aunque todos forman parte de una estructura única y delicadamente interrelacionada. Sobre este variado conjunto parecen reinar las aves rapaces, en especial la imponente águila imperial ibérica, de cuya especie el parque tiene un significativo número de representantes, o el milano negro, que desde el aire lo vigila con su majestuoso vuelo. Un parque natural no tiene historia, pues en él los ciclos temporales se repiten con la precisión de un mecanismo de relojería que se afana por marcar siempre la misma hora, por mantener eternamente el frágil equilibrio de sus preciosos elementos. Es por ello que cuando la historia irrumpe en un parque natural, lo hace siempre en forma de catástrofe. En 1998, el paradisíaco espacio de Doñana despertó súbitamente de su sueño. La ruptura de la presa de Aznalcóllar vertía en el río Guadiamar ingentes cantidades de residuos químicos en dirección al parque natural. A pesar de los esfuerzos invertidos en desviar el flujo tóxico y en limpiar luego los terrenos afectados, el desastre ecológico se hizo inevitable y sus consecuencias son aún ahora imprevisibles. El Parque Natural de Doñana tiene ya historia. Se muestra en forma de cicatriz que divide el tiempo del parque en un antes y un después de la desastrosa contaminación. Pero en Doñana, a pesar de los ataques de un entorno forzosamente hostil a su delicada textura, continúa el espectáculo de una naturaleza que no tan solo es básicamente útil, sino también bella. Y uno de los máximos exponentes de esta belleza natural lo constituyen los flamencos que pueblan elegantemente las lagunas. En los lindes del parque se agolpa la civilización amable de Sanlúcar de Barrameda, población situada junto a la desembocadura del Guadalquivir. Dos actividades humanas de carácter ancestral tienen la villa como centro: la pesca y la agricultura, cada una de las cuales marcha en dirección opuesta a la otra. Ambas forman parte, sin embargo, del mismo cerco que envuelve los sueños ecológicos de Doñana. Tierras andaluzas, fértiles y productivas, llenas de una intensa actividad agrícola, junto a la que se despliegan profesiones de carácter preindustrial como la de los carboneros. Nuevas y antiguas técnicas coexisten en los márgenes de otro territorio no menos activo, un territorio enclaustrado y de una existencia precaria y siempre en peligro. El territorio de un parque natural como el de Doñana, al que solo las aves del mundo entero, ajenas a todo lo humano, parecen tener libre y merecido acceso. En La Gomera, isla del archipiélago canario, se dan cita los 4 elementos para celebrar una ceremonia claramente alquímica. El fuego, desde el interior de una tierra ferozmente volcánica, moldea un territorio abrupto, lleno de cicatrices, que descienden de las montañas como surcos provocados por la erosión de un arado ciclópeo. La tierra, escasa,
se afinca en plataformas escalonadas por las vertientes, sobre las que el ser humano levanta las blancas paredes de sus casas, que destacan como flores geométricas entre los restos del furor volcánico. El agua, que además de rodear la isla y convertirla en un microcosmos autocomplaciente, se desliza por los barrancos y acantilados, creando una vegetación singular. Fulgores verdosos que se superponen a la vestimenta uniformemente gris de las rocas. Y el aire, luminoso y transparente, que acaba cuajando en inmensos mares de nubes. Océanos de vapor que se deslizan fantasmagóricamente por entre las montañas y que suponen la réplica etérea y perfecta de aquel océano que se extiende infinito alrededor de la isla y que con su poder alimenta sin cesar el matraz de ese intrigante experimento natural que constituye La Gomera. Los parques nacionales son peculiares productos de una simbiosis no menos singular entre lo natural y lo humano. Sin la intervención de lo humano, la naturaleza seguiría su enigmático destino que en algunos casos supone incluso la ciega extinción de variedades y especies que no tienen especial valor para ella. Sin la constante presión de lo natural, el hombre, por su parte, acabaría agotando sus propias posibilidades al ignorar que a su alrededor se halla la más perfecta fuente de salvación. Por ello, la presencia en los parques nacionales de un centro de visitantes es la garantía de que ese necesario contrato entre la naturaleza y lo humano se sigue manteniendo. Los centros de visitantes son el terreno fronterizo donde se cruzan ambos territorios que tantas veces se han querido antagónicos. El Parque Nacional de Garajonay tiene el suyo en el enclave conocido como Juego de Bolas, y en él se muestra de forma humanamente organizada y comprensible lo que la naturaleza ejecuta bajo el exuberante signo del desorden. En el Jardín Botánico del centro puede encontrarse una amplia representación de toda la flora canaria, con especial referencia a aquellas plantas autóctonas a las que la cultura popular ha sabido encontrar poderes curativos o virtudes gastronómicas. Al Parque Nacional de Garajonay hay que acudir entrenado para ejercer dos miradas distintas. La visión lejana, que permite contemplar el paisaje como un todo en el que la vegetación se mezcla con la montaña, al tiempo que ésta se ve obligada a perder protagonismo por la presencia de las habitaciones humanas. Y la visión cercana, que nos obliga a un íntimo contacto con los más secretos intercambios naturales, aquellos que se producen entre los delicados instrumentos florales y los danzarines insectos, entre orgías de color que desde lo lejos serían inimaginables. Y en medio del despliegue exuberante de técnicas naturales que se sucede en los entresijos del parque, se sitúa el Museo Etnográfico como prueba de que también los humanos pueden desarrollar procedimientos de similar complicación. Los diversos talleres artesanales que se encuentran en el centro nos muestran, entre otras cosas, algo que ni el más afinado de los procederes naturales puede llegar a producir: la fórmula de la decantación, por la que la técnica se convierte en arte. Las técnicas alfareras de la isla guardan relación con las africanas, aunque algunos de sus métodos son claramente autóctonos. El Parque Nacional de Garajonay, de casi 4.000 hectáreas, ocupa el 10% de la superficie total de la isla y está situado en la parte central de la misma. Recibe su nombre de la montaña más elevada del recinto, el Pico Garajonay, de 1.487 metros de altura. Más de la mitad de la superficie del parque está cubierta por una imponente masa forestal, entre la que destacan las zonas de laurisilva,
que constituyen una auténtica reliquia de tiempos pasados. En las laderas más húmedas de la parte norte de la isla hay abundancia de palmerales. La extracción de la savia o guarapo de una palmera requiere de una depurada técnica que se extiende a lo largo de 2 o 3 meses, así como de una especial sabiduría que aconseja dejar que el árbol repose durante un periodo de 5 años antes de efectuar una nueva extracción. Uno de los máximos atractivos de Garajonay son los bosques de laurisilva, mantenidos gracias a la humedad ambiental que se ve alimentada por las abundantes brumas y los numerosos cursos de agua que los cruzan. De las principales características de la isla destaca precisamente su alto grado de humedad. Pero lo que llama más poderosamente la atención de esta presencia acuosa no es tanto su abundancia como la variedad de formas con que se manifiesta. El más sorprendente de todos estos aspectos es la llamada lluvia horizontal, producto de una combinación de los vientos con la gran cantidad de gotas de agua que se acumulan en las hojas de las plantas. La fauna de la isla, a pesar de su reducida extensión, es relativamente rica. Destacan por su número y diversidad las aves, de las que se cuentan más de 40 variedades. Pero las que más abundan son el mirlo y el pinzón vulgar de Canarias. Las más interesantes especies se refugian, sin embargo, en los bosques de laurisilva. Adentrarse en un bosque de laurisilva, formación vegetal de tipo subtropical, prácticamente desaparecida en todo el mundo, es como efectuar un extraordinario viaje en el tiempo para trasladarse a millones de años atrás, durante el Pleioceno, cuando la laurisilva cubría las cuencas del Mediterráneo. La laurisilva, o selva de laureles, forma un frondoso conjunto vegetal de un verdor exultante que cobija una serie de especies animales y vegetales que solo pueden encontrarse en las Islas Canarias y en ninguna otra parte del planeta. De pronto, en la mitad del bosque, por entre la luminosidad verdosa y las intrincadas filigranas arbóreas, aparece una construcción humana. Se trata de la ermita del Cedro, junto al arroyo del mismo nombre. Esta pausa arquitectónica ayuda a poner orden en los pensamientos del viajero que lleva tiempo desplazándose por entre el lujurioso entorno del parque. Aquí el líquido mana con orden de las fuentes y se desplaza por los arroyos. La agobiante humedad ambiental del parque, con su caótica manifestación, permanece expectante más allá del pequeño claro en el que reside el santuario. La riqueza ambiental de La Gomera, su tensa y fructífera combinación de elementos, no podía dejar de ser origen de alguna leyenda. En ese mito fundacional del paraíso particular de la isla, volvemos a encontrar conjuntados los 4 elementos que la constituyen. El agua es la que cruza a Jonay, príncipe guanche de Tenerife, para encontrarse con su amada Gara, princesa de La Gomera. El fuego se manifiesta no solo en su pasión, sino también en los rencores que la misma despierta en las tribus locales contrarias a la unión. El aire es el de la montaña donde los amantes se refugian para escapar a la impuesta separación. Y de la tierra brota finalmente aquella afilada rama de brezo con que ensartaron sus desesperados corazones y que ahora sirve de símbolo de un parque nacional.
entre Ordesa y el Parque Nacional de los Pirineos de Francia. El conjunto forma parte del Patrimonio Mundial desde 1997. En los parques, la naturaleza se transforma al hacerse visible para el ojo humano. La urgencia de sus criaturas, el transcurrir indiferente de los ríos, las hojas movidas por el viento, todo adquiere calidad de espectáculo, de formas y gestos construidos para un observador. Los parques nacionales son los grandes teatros de la naturaleza en los que la civilización puede por fin ver representados aquellos dramas naturales que antaño solo podía albergar en su imaginación o contemplar en las imágenes de los artistas. La naturaleza, consustancialmente ajena a lo humano, no puede alcanzar la belleza más que cuando se la organiza, cuando sus criaturas, enfocadas por el ojo de una cámara, parecen no moverse tanto por impulsos instintivos como por los dictámenes de una muy precisa coreografía. Las aves, numerosas y variadas en el Parque Nacional de Ordesa, son las únicas que logran ser a la vez observadores en su especial hábitat. Una mesura que se impone incluso cuando el majestuoso quebrantahuesos se desliza sobre las praderas en un vuelo que, a pesar de su espectacular elegancia, puede muy bien terminar en un lance de muerte. El catálogo de los habitantes del parque incluye 5 especies de anfibios, 8 de reptiles, 65 tipos de aves nidificantes, así como 32 clases de mamíferos. Las aves, por más numerosas y confiadas, se dejan ver por todas partes, formando animados coloquios en las que las familias se mezclan sin demasiado respeto por las humanas clasificaciones. Es muy difícil encontrar ejemplares de bucardos o cabras montesas en las laderas de los Pirineos. Los muy escasos ejemplares restantes se esconden en los sitios más intrincados del lugar. Por el contrario, su pariente cercano, el sarrio o rebeco, abunda y se deja ver en prácticamente todas las zonas. Y objeto de observación, sobre todo si se trata de un águila real o de un buitre leonado, cuya certera mirada acostumbra a inspeccionar desde lo alto los acontecimientos que se producen a ras de suelo, en busca de una oportunidad para seguir sobreviviendo a costa de una presa más o menos fácil. El parque se sitúa en una depresión de origen glaciar en la que se encuentran numerosas configuraciones orográficas que muestran relieves de distintas características y no menos variada belleza. Desde el macizo de Marboré a los cañones de Añisclo y las gargantas de Escoaín, desde el circo de Pineta a la cúspide del Monte Perdido, el Parque de Ordesa contiene un buen catálogo de paisajes pirenaicos, caracterizados siempre por su gran dosis de serenidad. Son numerosas las especies animales que encuentra en el parque su último refugio, pero a pesar de su amenazada existencia, no dejan de dominar los muy diversos sectores de esa región de los Pirineos.
La vitalidad de amigos y enemigos depende por igual del mantenimiento de un delicado equilibrio que caracteriza todo el sistema. Es por ello que la armonía parece reinar en estos valles llenos de luz y silencio, donde las mariposas más bellas de Europa tienen... El imponente macizo del Monte Perdido se revela como el centro estratégico del Parque Nacional de Ordesa, situado en la provincia de Huesca. Es de la montaña que surgen las distintas formas que configuran el parque. Es ella la que, desde su presencia dominante, se encarga de organizar el territorio a través de los distintos valles que surgen de sus costados y se prolongan hacia los 4 horizontes como los formidables brazos de un gigante dormido. El valle de Ordesa y el de Añisclo, el valle de Escuaín y el de Pineta. 4 enclaves que se distribuyen por una superficie de 15.000 hectáreas, donde se da cita todo lo que es característicamente pirenaico, desde el clima a la fauna y la flora, desde la calidad de la luz hasta las formas que toma el agua al bajar por los torrentes. En el año 1988 se decide el hermanamiento